Cada 8 días estamos aquí en Decisiones, el magazine cultural, periodismo alternativo, periodismo investigativo, para llevar lo más importante de lo que ocurre a nivel cultural, la vida política, social y aún científica. Queremos recordarles que estamos por el canal C, canal 12 de Global Televisión, igualmente por canal 112 de Encali TV, cada sábado de 11:30 a 12:30, con repetición por ambos canales a las 2 de la tarde. Queremos decirles que también nos pueden ver por Real Audio, como nos ven esos amigos allá en Londres, la hija del poeta Raúl Mejía, que ya me informan que cada sábado está viendo el programa y la repetición, esos amigos en París, en Buenos Aires, en Bucaramanga, donde estuvo la mamá Millo siempre allá atenta a recibir a su clientela, en Barranquilla, que están en carnaval, para ellos un saludo a esos amigos, y bueno, y los amigos de aquí de Cali, esos estudiantes que me decían de la institución educativa Santa Fe, que ven el programa. Aprovecho para exaltar la labor que hizo la licenciada Gloria Elena Suescún, su rectora, que ya se retira a otras actividades dedicadas a la salud, su empresa de salud, que según me decía se va a llamar Ternuras Podquirúrgicas. Le deseamos mucha suerte. Pues bien, queremos también saludar a Abraham y a Luisita allá en Nueva York, que siempre fielmente ven el programa y lo difunden. No olviden, lo pueden ver www.canalccali.com, www.canalccali.com. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Cali está vestida de gala como ciudad deportiva con el Campeonato Mundial de Ciclismo. Casi 100 naciones están participando en este Mundial de Ciclismo. Ya Colombia ha obtenido medalla de plata y ayer un vallecaucano ganó medalla de oro, y ojalá que sigan triunfando los deportistas nacionales. Tenemos que celebrar, los demócratas del mundo, la liberación de 2 de los 5 héroes antiterroristas cubanos injustamente detenidos por el gobierno norteamericano, que sí presta su país para que se refugien criminales, como por ejemplo Posada Carriles, que puso bomba en un avión de Cubana de Aviación, asesinando a casi 100 deportistas de alto nivel, y sin embargo vive tranquilo, protegido por el gobierno norteamericano. Y JJ Rendón, que tiene circular roja y sin embargo está tranquilo allá. Estos héroes son Gerardo Hernández, Fernando González, que ya llegó a Cuba, recuperó su libertad, René González, que también recuperó su libertad, Antonio Guerrero, Ramón Lavañino, son los 5 héroes que injustamente condenados por prevenir actos terroristas contra el gobierno y la sociedad cubana. Tenemos que celebrar también los 20 años de ese grupo teatral y artístico Salamandra. Hoy hay grandes eventos, se inicia la celebración de los 20 años de existencia y de actividad cultural en Cali. Tenemos que decir que, como cada primer sábado, hay salsa al parque, ahí en las instalaciones del Parque de los Estudiantes, adyacente al Colegio Republicano de Santa Librada, bajo la sombra de Jovita Feijó. Se reúnen los melómanos, los amigos de la salsa, de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, y el tema de hoy es Su Majestad el Guaguancó. Hay una frase muy bella del periódico Cali Cultural y se pregunta: ¿por qué se repite la maldad en el mundo? Porque muchos padres alimentan a sus hijos con la mentira, el odio, la violencia, la injusticia, la intolerancia y la ignorancia. Y también nos hace una reflexión: qué terrible época en la cual los corruptos, injustos y violentos gobiernan a hombres buenos, sabios, ingenuos e indiferentes. Por eso, ahora que se aproximan las elecciones, es importante saber por quién votar y no llenar el Congreso de corruptos, de
personas que solo les interesa aliarse con los bandidos para beneficiarse y beneficiar a ellos a costa y el sacrificio del pueblo y la sociedad. Y finalmente, hay una pregunta: ¿qué es la fe? La fe es creer lo que se sabe que no es, decía Mark Twain. Bueno, y les tenemos aquí una nota interesante desde el punto de vista cultural. Iván Cepeda, el representante del Polo y de la UP, nos presenta un libro, y lo vamos a mostrar ahora, hacer una pequeña reseña, y lo tenemos, Por la senda del ubérrimo, con Iván Cepeda y Alirio Uribe, profesores ilustres de la Universidad Nacional de Colombia. Este lanzamiento se hizo el día 27, jueves 27, en Bogotá, y se aproxima a la realidad de la participación y el compromiso que tuvo Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez en la formación de los grupos paramilitares, con la complicidad precisamente de Rito Alejo del Río, en la época en que este personaje siniestro, gobernante en 2 periodos de Colombia, era el gobernador, y Rito Alejo del Río era el comandante de esta brigada. Precisamente el coronel que hace la denuncia sobre esto se entregó a la Fiscalía con una información valiosísima, porque algún día estos personajes deben terminar, como hemos dicho, en el estercolero de la historia, como Fujimori, Trujillo, Pinochet, etcétera, porque no es justo que continúen participando en política como si fueran verdaderos adalíes. Y allí lo tenemos con el número 10, Iván Cepeda, el número 10 para la Cámara por el Polo Democrático Alternativo. Recordemos que Iván Cepeda es un investigador, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Bien, igualmente tenemos que lamentar la triste desaparición de ese genio de la guitarra, Paco de Lucía. Hace aproximadamente unos 30 años estuvo por un mes de febrero en Cali, Paco de Lucía. Falleció en el transcurso de esta semana que termina, y queremos mostrar como un homenaje esa maestría con que interpretaba la guitarra. Escuchémoslo y apreciemos ese talento y esa destreza para tocar ese instrumento. Paco de Lucía.
Bueno, y este era el homenaje de Decisiones a ese genio de la música que metafóricamente podemos decir va a integrar esa gran orquesta, esa gran sinfónica que hay en el cielo. Recordemos siempre la obra de Paco de Lucía. Bueno, y en materia cultural tenemos un libro que va a ser una verdadera bomba cultural. En la Feria del Libro ya está causando gran polémica, que se denomina los falsificadores de Borges. Es un tema bien interesante y donde nuestro querido poeta Harold Alvarado Tenorio pues va a ser tocado allí. Pero escuchemos entonces al autor de este libro extraordinario, producto de la investigación. Los falsificadores de Borges. Bien. El director periodístico de Diario 1, Jaime Correas, va a presentar su novela Los falsificadores de Borges. Y en esta nota te contamos de qué se trata. Una muerte en Colombia, un poema de Borges y Jaime Correas, director periodístico de Diario 1 de Mendoza. ¿Cómo esos tres elementos, Jaime, se transforman en una novela que vas a presentar en breve? Y se transforman, creo yo, en alguna medida por obra y gracia del azar, por obra y gracia de esa cosa tan rara y tan maravillosa que pone en funcionamiento la literatura, que es crear una serie de relaciones impensadas y una serie de comunicaciones que no hubieran sido previsibles. Cuando a mí el 13 de agosto de 2007 me llama Héctor Abad Faciolince desde Berlín, un escritor colombiano que me llama desde Alemania para decirme si yo soy el autor de un soneto de Borges. ¿Cuál crees que es el valor de contar esta historia y en forma de novela? Yo creo que el valor está en que muestra algo de lo cual nos habló la semana pasada maravillosamente bien Mario Vargas Llosa, y del cual Borges es un ejemplo viviente de cómo enriquece la vida de los seres humanos la creación artística, y en este caso la literatura y fundamentalmente la ficción. Y yo creo que el sentido de contar esta historia es mostrar cómo la vida en última instancia es una celebración en la cual suceden cosas maravillosas, y el hecho de poder compartirlas y el hecho de ponerlas y de poder contarlas y de mostrar que todo eso pasó, creo que es un valor para el que lo escribe sin ningún lugar a duda, y para todos los que lo leen, ojalá que puedan, así como cuando uno lee Madame Bovary, enriquece su vida, leer cualquier libro que a uno le guste, y ojalá le guste a algún lector, es de alguna manera vivir todo eso que vive ahí, es enriquecerse. ¿Qué crees que pensaría Borges si pudiera enterarse de toda esta historia que ocurrió? Yo me lo he preguntado muchísimas veces. Creo que a Borges le hubiera gustado mucho, porque toda esta historia puso en funcionamiento toda una historia literaria que juega con una idea muy borgiana, que es la dificultad de establecer los límites entre lo que llamamos ficción y lo que llamamos realidad, y cómo de alguna manera esas dos instancias del ser humano interactúan permanentemente, y cómo más de una vez una cosa que creemos que hemos vivido en realidad la hemos leído, o algo que creemos que hemos leído en realidad lo hemos vivido, es algo que nos ha pasado. Yo creo que a Borges, y tengo esa esperanza, le hubiera gustado. Y además de alguna manera yo especulo en el libro, y es una idea que me gusta, que esto es algo que puso en funcionamiento Borges. Ahora, la autoría de los poemas que ustedes se la atribuyen a Borges nunca ha sido corroborada del todo, a pesar de la investigación, claro, siempre estuvo exhaustivas que han hecho. Hasta hoy está puesta en tela de juicio. De hecho, en aquel momento ya la revista Somos se preguntaba si los sonetos eran de Borges. Jaime, desde lo personal, ¿qué significa para vos la publicación de esta novela? No, desde lo personal fue un antes y un después, porque el día que yo hace más de 20 años había publicado con un grupo de amigos estos sonetos, había hecho el prólogo, es una cosa que había quedado en el recuerdo como un recuerdo gratísimo y maravilloso, pero en el momento en que se puso esta historia, el día que Héctor Abad Faciolince me llamó por primera vez, cambió todo. O sea, la verdad que me metí en un mundo maravilloso, empecé a investigar, a buscar, a reconstruir aquella época, y fundamentalmente hacer una cosa que para mí era fundamental, porque no era el primer texto literario que yo escribía, que era escribirlo. Y este texto tiene una diferencia con todos los otros. Todos los otros quedaron guardados y es muy difícil que salgan a la luz. En cambio yo tuve la sensación en que cuajaba la obra de creación, y de alguna manera,
la manera cuál era. La manera era ponerlo a consideración de algunos lectores calificados, en este caso, que algunos amigos escritores con mucha generosidad lo leyeron y les interesó y les gustó, con lo cual me animé a llevarlo a una editorial y a llevarlo a una editorial tan importante como Alfaguara, y que Alfaguara aceptara publicarla, con lo cual daría la impresión que el libro algún valor tiene como para eso. O sea que para mí es un antes y un después. Es la posibilidad de alguna manera de demostrarme a mí mismo que podía escribir una obra de ficción que tuviera valor literario y que justificara ser publicada. Contanos dónde y cuándo va a ser la presentación del libro. El libro se presenta el próximo miércoles 4 de mayo, en la Feria del Libro, en la Sala Alfonsina Storni a las 20:30. Va a estar Héctor Abad Faciolince. Vamos a estar los dos, vamos a hacer un diálogo contando cómo se generó todo esto, que ya lo hicimos hace más de un año en Bogotá, en el Festival Malpensante, y después va a estar también la coordinación de Horacio Bilbao, que es el editor de Eñe Digital, que estuvo cubriendo como cronista aquel Festival Malpensante y que conoce muy bien la historia y que ahora está haciendo una experiencia rara, que es de toda una historia que él conocía, leer dos obras. Él en este momento está leyendo los dos libros, una novela y una crónica de viaje, una crónica periodística de una historia que él conoce, o sea que va a ser también interesante cuál es la valoración que él hace ese día de todo esto. Bueno, este era el polémico libro sobre los falsificadores de Borges. Pero bueno, el 26 de febrero de 1971 ocurrió en Cali no solo los Juegos Panamericanos, sino en febrero el gran acontecimiento de lucha estudiantil que se programó por la Federación Estudiantil Universitaria del Valle. Era un coletazo de lo que había pasado en la primavera de mayo de 1968, cuando los estudiantes por primera vez irrumpen en la vida política e institucional de Francia y de toda Europa para exigir lo que ellos denominaban el cogobierno, es decir, cogobernar, coparticipar en las decisiones de las universidades. Por esa época en Cali las universidades pues eran escasas, únicamente la Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali, no más. Sin embargo, la Universidad del Valle ya tenía una gran influencia de los movimientos revolucionarios como consecuencia de la influencia de lo que fue la lucha de independencia, nueva independencia de Cuba, con el movimiento de Fidel Castro y el Che Guevara. Estaba la Universidad del Valle tomada por las multinacionales, la Kellogg, la Ford, la Rockefeller, y se tomaba como campo de experimentación de lo que el gobierno norteamericano denominaba la Alianza para el Progreso. Por esa razón, los estudiantes organizados en la Federación Estudiantil Universitaria del Valle promovieron una lucha estudiantil maravillosa, extraordinaria, que determinó que su rector, Alfonso Ocampo, rector de esa época, saliera de allí y también salieran las empresas multinacionales, Kellogg, Rockefeller, Ford, etcétera. Y también, pues desde luego participamos quienes éramos estudiantes en esa época de la Universidad Santiago de Cali. Por eso hemos querido recordar en una serie de televisión que evocó la lucha estudiantil de esa época, una serie bellísima denominada La Sucursal del Cielo. Me tocó en esa serie representar un personaje que ya le hemos rendido un homenaje y tiene que ver con la caleñidad. Ese personaje es Garabato. Veamos cómo fue la concertación de esa cita, según esa serie, La Sucursal del Cielo, para tratar de que Garabato levantara esa maldición que hoy tiene a la América en la B. Ojalá que no vaya a la C, ¿no? Mucho dolor para los americanos, pero bueno, veamos qué pasó en esa serie y cómo se abordó este personaje en La Sucursal del Cielo. Tenemos a Garabato. Tal como lo había planeado, mi papá invitó a Garabato a almorzar al restaurante de los Mena, lo que le causó algo de inquietud a Ananías. Páreme bola, hombre. ¿Qué es? Vea, es que yo anoche estuve pensando en eso de la invitación y la verdad que yo tengo una duda. Este no es momento para dudas, hombre. El tipo no es bueno en llegar. Sí, justamente, por eso mismo, vea. Es que yo...
Hablando del rey Garabato y el que asoma. Ay, Dios mío, llegó el maldecido. Padre, protégeme. Padre bendito, protégeme. Llegó el momento de la verdad, ¿oís? Dios mío, don Checho, no se vaya, no se vaya. Es que tengo miedo, don Checho, tengo miedo. ¿Qué? Hombre, si a ese señor no le gusta la comida que nosotros le preparamos y nos echa una maldita así como la echó a la América, ¿usted se imagina? ¿Ah? ¿Y por qué no le va a gustar, hombre? Ah. Ay, Dios mío, que no nos vaya a maldecir, padre. Don Garabato, bienvenido. Siga, está en su casa. Cali ha sido siempre una ciudad llena de historias, como la de una maldición que no dejaba ganar a un equipo de fútbol. Una maldición que mi papá estaba a punto de conjurar. Que no nos vaya a maldecir. Mi papá, mientras tanto, intentaba convencer al famoso Garabato de que le quitara su maldición al América, para que el equipo pudiera ser campeón alguna vez. ¿Don Garabato? ¿No tiene ninguna queja? Ninguna, don Ananías. Porque si no le gusta algo, no es sino que me lo pida. No tiene por qué ponerse a... Pues... Ay, Ananías, él ya dijo que todo está bien, que lo ve muy rico. Por favor, déjanos solos, que tenemos que conversar, hombre. Si nosotros te necesitamos, te llamamos. Sí, don Checho, está bien, yo me voy. Don Garabato, usted pida nomás, ¿oyó? Lo que quiera. Don Garabato. Le puedo decir don Garabato, ¿no es cierto? Claro, así me llama todo el mundo. Bueno, don Garabato, usted estará pensando por qué lo invité a comer aquí, ¿no es cierto? Y lo que... Mejor dicho, voy a ir al grano. Don Garabato, lo que pasa es que yo soy hincha del América. Hace poco se murió un hincha, don Tobón, ¿lo conoció? Sí, claro, yo lo conocía, buena gente. No, el mejor de los hinchas. Mire, y él se murió con una frustración. Él quería en vida haber coronado al América campeón. Lástima, no se le dio. Sí, no se le dio. Pero yo quiero que a mí sí se me dé. Don Garabato, vea, yo le imploro, le suplico, permítanos ser campeones, ¿sí? Mire, le doy lo que sea, le pago lo que usted quiera, pues, pero deje que la Mechita sea campeón, ¿sí? Déjenos ganar la primera estrella, por favor. Ay, Madre Santísima, protégeme a mí y a mi familia, que no me pase nada así. Por favor, ese que vos ves ahí cuando se enoja, le sale al negocio al que lo torea. Ay, Dios mío, bendito. ¿Qué es que andás, negro? ¿Cuál es todo tu embolate ahí? No, Frosina, déjame, porque uno tiene que protegerse por todos los lados. Porque si no es por el uno, es por el otro. Ya changó. Ay, que no nos caiga la maldición, que no nos caiga. Pero bueno. Don Checho, eso de la maldición no existe. ¿Cómo así? ¿Luego no fue usted que le echó la maldición a la América? Eso es lo que menos importa. ¿Pero cómo no va a importar? Con esa maldición es que pierde siempre. En el fútbol algunas veces se gana, otras veces se pierde. Pero créame, no tiene que ver con ninguna maldición. Pero don Garabato, vea, a nosotros siempre nos quedan faltando 5 para el peso, siempre. Seguramente el equipo no tiene la plata, no contrata a los jugadores que son. Puede ser otros factores, el entrenador, los jugadores, la delantera, la defensa. Pero no tiene nada que ver con maldiciones, créame. Pues todo el mundo dice que usted le echó la maldición a la América. Todo el mundo le achaca la culpa a usted. A alguien tienen que poner los chivos expiatorios. Si es así, ¿por qué no hacemos el intento? Porque basta cuando usted diga maldición andate y pum, se va. Así se pudiera hacer, nada se puede ganar. Las maldiciones después de que se lanzan no se pueden recoger. Esa es la maldición de las maldiciones. Entonces, ¿qué? ¿Le echó la maldición a la América, sí o no? Pues, por este lado no se pudo hacer nada. Toca buscar otra solución. Bueno, y de esta manera estamos recordando esa serie que evoca ese episodio del 26 de febrero de 1971, donde Cali prácticamente dejó de ser ese villorrio, ese pueblo, para convertirse en una gran ciudad con los Juegos Panamericanos. Ojalá que siga Cali en esa senda del progreso, pero también progreso integral, sin delincuencia, con más educación, con más oportunidades. Y lo que siempre desean los teleaudientes, el humor también es realidad. El humor también es realidad. Como político prometí casa, como policorrupto prometí casa por cárcel, ¿no? Allá es donde termina, ¿no?
viviendo bien. Recordemos, Rito Alejo del Río sigue siendo una especie de comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Tolemaida, ¿no? Condenado a 25 años. Y aquí tenemos otro, juro ante Dios y ante los votantes que esta vez los engañaré mejor que antes, ¿no? O sea, se repite la historia y la gente elige mal, ¿sí? Aquí tenemos algo para reflexionar, ¿no? El logo de Opción Ciudadana es un ave fénix, que renace de sus cenizas, ¿no? Claro, es un águila que se recicla desde la picota, ¿no? Que recordemos, miren, aquí tenemos el futuro alcalde de Bogotá, ¿no? No solo representa quienes llevaron precisamente la nefasta presencia de los paracos a Bogotá, sino que el tarjetón marcar lo que él creó, bloque capital, ¿no? Fachito alcalde. Y aquí tenemos precisamente la democracia herida, ¿no? El voto verdadero, ¿no? ¿Sí? Ya vemos, por ejemplo, cómo las fuerzas de la oposición democrática los persiguen. Y allí tenemos, sí, personajes que están en el Congreso y en las Fuerzas Armadas, el general de Tres Soles, ¿no? Con una mirada profunda. Y aquí tenemos ese personaje que dicen que es el ministro de Defensa, ¿no? Y tras las denuncias de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas publicadas en semana, he ordenado que aparte de la fecha, cada edición de esa revista sea leída con suma atención por una comisión de altísimo nivel para que las investigaciones sigan siendo exhaustivas, ¿no? Pero no efectivas, ¿no? Y aquí tenemos el nuevo uniforme de nuestras fuerzas militares de Colombia. Ya no es ese verdecito, sino un nuevo símbolo, ¿no? Y aquí tenemos los contratos con Compan, ¿no? Y ahí lo tienen, ambas facetas. Y aquí se trata de detener el monstruo, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos, mire, lo que pasa en Venezuela, ¿no? La gente pobre en su Hummer, Maduro nos mata de hambre, ¿no? Carro que vale más de 100 millones de pesos, ¿sí? Y que se gasta un galón por cada 10 kilómetros, ¿no? Estos son los que protestan. No, estos son los que protestan, ¿no? Los riquitos que han perdido sus privilegios, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos en Ucrania, ¿no? Como el fascismo aparece como salvadora de un país, pero es el fascismo, ¿no? Acabando con los símbolos para que el poder norteamericano penetre el poder del gran capital. Bueno, la que sigue no es humor, pero es realidad. Sí, son los refugiados en Siria, ¿no? No es humor, pero es la realidad, ¿no? Y les están repartiendo alimentos, observen allí, pues, ¿no? ¿Sí? Miserables, y mire la ciudad como está, ¿no? ¿Sí? En Siria, ¿no? ¿Quién destruyó ese país? Las fuerzas occidentales representadas por Obama y el gran capital, ¿no? La economía de mercado. Bueno, y esta fue, el humor también es realidad. Muy bien, pero no podíamos pasar por alto un homenaje a César Augusto Sandino, un hombre extraordinario que se enfrenta por primera vez, así como en su momento se enfrentó Pancho Villa, ¿no? Ese símbolo del pueblo mexicano luchando contra la fuerza invasora. Pancho Villa, que ustedes saben, deben recordar, su nombre verdadero era Doroteo Arango. Esos símbolos del pueblo, de la lucha revolucionaria por las libertades y la verdadera democracia y el nacionalismo. Aquí tenemos el homenaje que Decisiones le hace para que recordemos la presencia en la historia de César Augusto Sandino, el gran héroe nicaragüense que le marcó a Nicaragua el destino que hoy está viviendo contra las fuerzas invasoras. César Augusto Sandino. Un nombre que de inmediato se identifica en Nicaragua y en América Latina.
Nació en el seno de una familia humilde el 18 de mayo de 1895 en Niquinomo. Con 17 años quedó impresionado con las acciones del patriota Benjamín Celedón. Este nicaragüense desembarcó junto a otros combatientes en el puerto de Corinto en julio de 1912 y se enfrentó al entreguista gobierno de Adolfo Díaz, quien apoyó la entrada de las tropas norteamericanas en ese país. Desafortunadamente, Celedón murió en combate unos meses después. En 1926, Sandino se alzó con algunos trabajadores del mineral y, aunque sufrió derrotas, continuó en el empeño. El 2 de septiembre de 1927 constituyó el Ejército Defensor de la Soberanía Nicaragüense, o como también se le llamó, el Pequeño Ejército Loco, formado apenas por 30 hombres. Seguirían combates, denuncias y todo tipo de enfrentamiento a los traidores que sacrificaban la independencia de Nicaragua, poniendo el país en manos de Estados Unidos. Finalmente, en 1933, triunfó la causa sandinista. Con el lema Patria y Libertad, sacaron a los invasores norteamericanos. Sacasa asumió la presidencia y el general Anastasio Somoza García la jefatura de la Guardia Nacional. Sandino viajó a Managua, la capital, y firmó un tratado de paz. Sin embargo, no cesaron las agresiones a los miembros del ejército sandinista. Por esa razón, el general de Hombres Libres volvió en varias ocasiones a Managua para quejarse. En la noche del 24 de febrero de 1934, luego de cenar con el presidente Juan Bautista Sacasa, a traición, Anastasio Somoza preparó la celada. Capturó a Sandino junto a otros compañeros de lucha. Los tomaron prisioneros y más tarde fueron asesinados. Con su muerte, el ejemplo del héroe nicaragüense se ha multiplicado, de tal manera que la lucha continúa en las nuevas generaciones que aún mantienen vivas las ideas de Sandino. Había un nicaragüense en el extranjero, un nica de Niquinomo, trabajando en la Huasteca Petroleum Company de Tampico, y tenía economizados $5,000, y no era ni militar ni político, y cogió $3,000 de los 5,000, y se fue a Nicaragua a la revolución de Moncada. Pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas. Pasó 3 días triste en el Cerro del Común, triste, sin saber qué hacer. Y no era ni político ni militar. Pensó y pensó y se dijo por fin: alguien tiene que ser. Y entonces escribió su primer manifiesto. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita... El general Moncada telegrafía a los americanos: todos mis hombres aceptan la rendición, menos uno. Mr. Stimson le pone un ultimátum. El pueblo no agradece nada, le manda a decir Moncada. Él reúne a sus hombres en el Chipote, 29 hombres y con él 30 contra Estados Unidos, menos uno de Niquinomo, y con él 30. El que se mete a Redentor muere crucificado, le manda otra vez a decir a Moncada, porque Moncada y Sandino eran vecinos, Moncada de Mazatepe y Sandino de Niquinomo. Y Sandino le contesta a Moncada: la muerte no tiene la menor importancia. Y a Stimson: confío en el valor de mis hombres. Y a Stimson, después de la primera derrota: el que cree que estamos vencidos no conoce a mis hombres. Y no eran ni militar ni político. Y sus hombres, muchos eran muchachos, con sombreros de palma y con caites, o descalzos, con machetes, ancianos de barba blanca, niños de 12 años con sus rifles, blancos, indios impenetrables, y rubios, y negros murrucos,
con los pantalones despedazados y sin provisiones, los pantalones hechos jirones, desfilando en fila india con la bandera adelante, un harapo levantado en un palo de la montaña, callados debajo de la lluvia y cansados, chapoteando los caites en los charcos del pueblo. ¡Viva Sandino! Y de la montaña venían, y a la montaña volvían, marchando, chapoteando con la bandera adelante. Un ejército descalzo con caites y casi sin armas, que no tenía disciplina ni desorden, y donde ni los jefes ni la tropa ganaban paga, pero no se obligaba a pelear a nadie. Y tenían jerarquía militar, pero todos eran iguales, sin distinción en la repartición de la comida y el vestido, con la misma ración para todos. Y los jefes no tenían ayudantes, más bien como una comunidad que como un ejército, y más unidos por amor que por disciplina militar, aunque nunca ha habido mayor unidad en un ejército. Un ejército alegre, con guitarras y con abrazos. Es el homenaje que Decisiones le rinde a ese héroe. Precisamente en 1928 se firma con el territorio invadido por los norteamericanos el Tratado de Esguerra-Bárcena, en 1928, donde el gobierno norteamericano, para congraciarse con el gobierno colombiano que le había robado el Istmo de Panamá, le entrega la soberanía de San Andrés y Providencia, Roncador y Quitasueño. Por eso Sandino sigue su lucha y hoy termina en la Corte Internacional de La Haya recuperando parte de esa soberanía que el invasor norteamericano le arrebató a Nicaragua. Hay que estudiar un poco la historia y con menos apasionamientos entender lo que ha ocurrido y que eso no lo muestran, ¿no? Bueno, vamos a mostrar el caso venezolano, cómo la estrategia norteamericana y de las grandes potencias para invadir y desestabilizar gobiernos. Pongámosle mucha atención, sobre todo con el caso colombiano, que es el gran cómplice de esta gran potencia. Aquí en Colombia hay casi 10.000 asesores militares norteamericanos. O sea, como decía alguien, es el Caín de América, exporta conspiradores, ejércitos a otros países para congraciarse con el gran capital norteamericano. Veamos entonces esa estrategia que utiliza. 5 casos para desestabilizar gobiernos. ¿Y cómo se realizan los golpes de Estado en el siglo XXI? En tiempos en los que la guerra cuerpo a cuerpo no es eficaz, han surgido nuevos métodos para tomar el poder. A continuación, nuestro compañero Perepón nos desglosa cuáles son estos pasos para derrocar un gobierno sin utilizar armas convencionales. La naturaleza de la guerra cambió y lleva tiempo diciéndolo el politólogo Gene Sharp. Nosotros combatimos, asegura, con armas psicológicas, sociales, económicas y también políticas. Sharp es autor de un polémico ensayo titulado De la dictadura a la democracia, traducida en más de 30 idiomas y con 198 métodos para derrocar gobiernos, lo que se conoce como los golpes suaves. En Venezuela, algunos expertos aseguran que grupos de la oposición buscarían derrocar al gobierno con una serie de medidas que van del ablandamiento a la fractura institucional. Vamos a verlo a través de las etapas que hemos preparado. En esta primera etapa habría la promoción de factores de malestar, la denuncia de corrupción y también que se promueve intrigas. Vamos ya con la segunda etapa, campañas en defensa de libertad de prensa y derechos humanos, acusaciones de totalitarismo. Tercera etapa, ahí la tenemos, lucha y globalización por demandas políticas y sociales, manifestaciones, trancas y toma a instituciones públicas. La cuarta etapa, operaciones de guerra psicológica, clima de ingobernabilidad. Y ya la quinta etapa, aquí la veremos a continuación, se obliga a la renuncia del presidente, con acciones callejeras se toman instituciones, mantienen presión en la calle, preparan terreno de intervención militar, desarrollo de guerra civil prolongada y promoción de aislamiento internacional. Decía Sharp que la violencia no es tan eficaz, argumentando que el poder no es monolítico y su creencia fundamental es que en los gobiernos, si el sujeto no obedece, los líderes no tienen poder. De ahí los golpes suaves.
suaves, pero no dejan de ser golpes. Nicolás Maduro convoca a la Conferencia Nacional por la Paz y la Vida para combatir la violencia. La oposición ha rechazado asistir al encuentro. Mientras en la capital venezolana tienen lugar nuevas marchas de los detractores y partidarios del gobierno. Miles de campesinos e indígenas llegaron al Palacio de Miraflores para apoyar al presidente. Nuestra corresponsal Méndez tiene toda la información. Con el lema Sembrando la Paz, cosechando la vida, los campesinos de Venezuela se han trasladado desde el campo, desde el interior del país hasta el centro de Caracas, específicamente al Palacio de Gobierno, en un claro respaldo al presidente Nicolás Maduro y en contra de las acciones violentas que ha emprendido la oposición venezolana en estas 2 últimas semanas. Esto ha sido una ofensiva muy poderosa de movilización del pueblo, de todos los movimientos sociales en todo el país. Tenemos 200 años en revolución y con Chávez retomamos estos 15 años, el paso seguro de un pueblo en su patria, construyendo su destino. Y pretenden las oligarquías del mundo torcerle el brazo al pueblo venezolano. Que sepan que nuestro brazo es un brazo de acero y no lo tuerce nadie en este mundo. El sector campesino era uno de los sectores mayormente excluidos en toda la historia de Venezuela y fue precisamente a partir del año 2001 con la promulgación de tierras que hizo el entonces presidente Hugo Chávez cuando los campesinos de Venezuela empezaron a ser visibilizados y reivindicados. Hasta este momento, con esa profunda reforma agraria que se inició, los campesinos han podido rescatar unas 3 millones de hectáreas de tierras ociosas que se mantenían en manos de pocos terratenientes. Y con la ayuda técnica y financiera que les ha dado el gobierno, ellos han podido empezar a poner a producir sus tierras para así garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Pero este miércoles también la oposición venezolana se ha movilizado. Un sector de las mujeres opositoras ha marchado hasta una sede de la Guardia Nacional Bolivariana para rechazar lo que ellos han denunciado como una represión contra sus manifestantes y también para manifestarse en contra de la inseguridad y de la inflación. Otro sector de la oposición ha trancado las calles de Caracas y en otros puntos del país en lo que han denominado una megatranca para así presionar la salida del presidente Nicolás Maduro. El canciller venezolano Elías Jagua ha presentado los detalles de un plan para afectar la estabilidad del país, presuntamente realizado por la oposición. Lo ha hecho en Bolivia en el marco de la gira internacional por los países integrantes. Bueno, esta era la respuesta favorable del pueblo, apoyando su gobierno con ese proyecto de socialismo del siglo XXI. Verdades, hechos históricos y políticos que no muestran las cadenas del gran capital, Grupo Prisa, RCN, noticieros que están al servicio precisamente de esa estrategia de los 5 puntos para desestabilizar gobiernos, ¿no? O lo que llaman el golpe suave. Pero vamos a continuar hoy con el expediente Uribe, porque sería lamentable, ¿no?, que el centro democrático pudiera obtener una representación cuando históricamente se sabe lo negativo que ha significado la presencia de este personaje en la historia nacional. Veamos la continuación de ese expediente Uribe. Que luego de 8 años de seguridad democrática, ni siquiera hubo seguridad. O sea, no fue democrática, pero ni siquiera hubo seguridad. Y lo que hoy vemos es que en Colombia el Estado está muy lejos de tener el monopolio sobre las armas. Aquí hay de distintas vertientes poderosos grupos armados, ilegales todos,
guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, como se quieran llamar, que desafían el monopolio del Estado sobre las armas. Entonces, al final nos quedamos, o Colombia se quedó un poco, como se dice, con el pecado y sin el género, porque se quedó con el pecado de una seguridad que no fue democrática y al final ni siquiera se resolvió el problema de la seguridad. Nadie puede negar que las cifras hablan por sí solas. En el 2002 Colombia era el cuarto país más inequitativo de América Latina. En el 2011 es el más inequitativo de América Latina, donde la distribución del ingreso está cada vez más concentrada en el 1% más rico, donde la tierra todavía continúa en manos de una minoría terrateniente, que además llegó hasta allí gracias a la usurpación de ese proyecto paramilitar violenta que se dio en las regiones. Entonces, pues es muy triste, porque aunque la economía crece, tenemos unas cifras de crecimiento económico que parecieran indicar que Colombia está alcanzando niveles de desarrollo, ya no de un país subdesarrollado, sino que ya está pasando a la transición de un país en desarrollo. Y hubo grandes actos publicitados de desmovilización, y luego hemos venido a saber que esas personas realmente no se desmovilizaron, que quienes aparecen desmovilizándose eran personas que casi todas las prepararon para ese día. Inclusive ustedes recordarán alguna de esas personas que aparecía impecablemente vestido con unas manos casi de oficinista y no de persona que estuviese en la guerra. Y eso hoy tiene consecuencias grandes. El tema de las bandas criminales, está atado a esa circunstancia, que aquí nos hicieron creer que habían desmovilizado el paramilitarismo y que se había acabado esa función, que el Estado había recuperado la fuerza legítima para perseguir a la insurgencia. Eso no es cierto. Hay unas zonas del país donde el paramilitarismo campea todavía, tiene mucha fuerza y se ha ido transformando en unas bandas criminales. Si hubiera existido realmente un proceso de movilización serio y contundente, jamás estaríamos enfrentando el peligro que hoy tenemos con las bandas criminales. El país está todavía muy polarizado entre los que son uribistas, que siguen diciendo que es que no le dieron la oportunidad al presidente de terminar la tarea, que van a tratar de buscar por todos los medios que él vuelva al poder, etcétera, y ya sectores de, si se quiere, clases medias urbanas, intelectuales, que ven el autoritarismo de Uribe como no solo como un camino regresivo que desinstitucionaliza el país, sino como un camino, un paraguas detrás del cual se ocultaron muchos procesos de corrupción y de excesos y de abusos. Digamos que la razón por la cual la clase media y la opinión pública se divorcia de Uribe tiene que ver con todos estos grandes escándalos de corrupción en el proceso de nombramiento de los notarios, de corrupción en la asignación de subsidios a los grandes propietarios, de los negocios de los hijos del propio presidente, del caso de los falsos positivos, de la persecución de las cortes, de la estigmatización de los movimientos sociales. Entonces deja un país muy polarizado, pero quizá también deja una lección muy importante. No se puede justificar la lógica de que el fin justifica los medios. No solamente lo que hemos perdido como en recursos, lo que hemos perdido en vidas humanas. Y creo que la pérdida más grande es la pérdida de la ética de este país. La noción de decencia, la noción de respeto, la noción de la prevalencia de los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y la noción de la defensa de la vida por encima de la riqueza, de la acumulación, de la fama o del honor que se caracteriza o se cimenta fundamentalmente en el haber, en el tener y en el acumular. Creo que Colombia en estos 8 años perdió lo mejor que podía tener, y era su condición de país decente, de país respetuoso y de país libre de todas las ataduras de la guerra que tiene este país. Bien, esta era la presentación de decisiones en el día de hoy. Magazine cultural de periodismo alternativo, de investigación. Nos pueden ver, como les recordamos, directo en Real Audio, www.canalccali.com, canal 12 de Global Televisión, canal 112 de Cali TV. Para todos esos amigos que nos ven en Colombia y a nivel internacional, un saludo fraternal, y a los votantes que
demos el voto por quienes dignifiquen el Congreso de la República y fortalezcan la democracia real en Colombia. Para todos ustedes un feliz fin de semana y no olviden que viene Clúster 7 aquí con nuestro querido colega Freddy León Cuellar. Muy bien, un feliz fin de semana. Decisiones, periodismo alternativo y de investigación.